Buenos días. Vamos a continuar con esta segunda mesa de nuestro simposio, esta tercera mesa de nuestro simposio, retos y paradigmas de la investigación jurídica en el siglo XXI. Y bueno, iniciamos con la lectura de las reglas para nuestros ponentes. La intervención de cada uno de los ponentes será de 20 minutos. Al minuto 15 de su intervención se les dará aviso a fin de que puedan abordar el cierre de su ponencia de manera pertinente en los 5 minutos restantes. Al finalizar las ponencias del primer bloque, llevaremos a cabo una sesión de preguntas y respuestas. Cada ponente tendrá como máximo 10 minutos para responder la o las preguntas que el público le haya formulado. Durante el desarrollo de las ponencias, el público podrá formular por escrito sus preguntas, indicando el nombre del o la ponente a quien va dirigida. Para ello deberá levantar su mano únicamente y un colaborador se acercará hasta su lugar para proporcionarle una tarjeta y pluma. Vamos a iniciar con el doctor Arturo Sotelo Gutiérrez. Él es licenciado en Derecho y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ha impartido cátedra en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y la Flaxo México. Ha sido abogado postulante para la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, investigador jurisprudencial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y experto a nivel nacional en el Grupo de Trabajo para la Alerta por Violencia de Género en Veracruz. Actualmente es profesor e investigador del Departamento de Derecho de la UAM Azcapotzalco, miembro del Grupo de Investigación de Derecho y Control Social de este Departamento de Derecho y del Grupo de Interrupción Voluntaria del Embarazo del Programa Universitario de Bioética de la UNAM y candidato a investigador nacional del CONACYT. Con ustedes, el doctor Arturo Sotelo Gutiérrez. Muchas gracias, buenos días. Celebro y agradezco la iniciativa de la Jefatura del Departamento de Derecho por la organización de este evento. Yo solamente tendría un referente sobre este congreso que es de investigación. Recuerdo uno hace más o menos un poco más de 10 años sobre la formación jurídica. Entonces, bueno, en este mismo departamento y ahora, bueno, pues estamos sobre asuntos de la investigación. Bueno, comienzo con un parrafito que les quisiera compartir. Dice, en la nota preliminar del libro Las ciudades invisibles de Italo Calvino se lee: cuando escribo procedo por series. Tengo muchas carpetas donde meto páginas escritas, según las ideas que me pasan por la cabeza, o apuntes de cosas que quisiera escribir. Tengo una carpeta para los objetos, una carpeta para los animales, una para las personas, una carpeta para los personajes históricos, otra para los héroes de la mitología. Tengo una carpeta sobre las 4 estaciones y sobre los 5 sentidos. En una recojo páginas sobre las ciudades y países y paisajes de mi vida, y en otras ciudades imaginarias fuera del espacio y del tiempo. Cuando una carpeta empieza a llenarse de páginas, me pongo a pensar en el libro que puedo sacar de ellas. Todas esas páginas no constituirían todavía un libro. Un libro, creo yo, es algo con un principio y un fin. Es un espacio donde el lector ha de entrar, dar vueltas y quizá perderse, pero encontrando en cierto momento una salida o tal vez varias salidas, la posibilidad de dar con un camino que lo saque fuera. En estos minutos quisiera hablarles de lo que se puede llamar la investigación jurídica empírica, a partir de 2 insumos, digamos, básicos, que serían al menos unas 4 o 5 obras que yo estimaría fundacionales de estas aproximaciones, y de manera tangencial con algunas decisiones de investigación que yo tomé en mi tesis doctoral. Según yo era muy reciente, pero ya tiene 4 años. Bueno, entonces, ¿por qué podríamos entonces sostener que esta ponencia se puede inscribir
en la temática del día de hoy sobre investigación jurídica en el siglo XXI, bueno, tiene que ver con, digamos, lo poco y lo reciente de estos estudios, no solamente a nivel, digamos, de publicaciones, sino también a nivel de enseñanza, a nivel de seminarios, a nivel de grupos, digamos, académicos que se empiezan a reconocer e identificar con este nombre que los convoca y con las características que iré tratando de enunciar poco a poco. Entonces, bueno, no se trata, digamos, de una oda al empirismo. No voy a plantearles aquí que el empirismo y que el derecho lo inventa o que es, digamos, el máximo desarrollador de esta corriente. Simple y sencillamente diré que hay muy claros indicios sobre, digamos, este paradigma que está, digamos, en ciernes en este siglo XXI. Entonces, bueno, la primera obra que quisiera compartir con ustedes es una obra clásica ahora en las ciencias sociales que se llama Diseño de la investigación social, inferencia científica en investigaciones cualitativas. Estamos hablando de investigación y estamos hablando de ciencia cualitativa. Es de un par de autores, de Sidney Verba, de Gary King, de Reino Unido, en donde ellos, digamos, plantean que la diferencia entre digamos, ciencias duras o ciencias sociales, digamos que no es relevante siempre que estén bien hechas ambas investigaciones, que tienen en ese sentido más coincidencias que incluso puntos de conflicto. Entonces, bueno, lo que ellos intentan sostener es que hay aquí un uso sistemático de procedimientos de investigación, esto es, de métodos, que son compartidos por una comunidad científica con base en información empírica. Para conformar una comunidad académica se necesitan reglas. Esas reglas nos refieren a métodos de, vamos a ver, generación, interpretación, etcétera, etcétera, de información. Es a partir de estas reglas a las cuales estos autores se suscriben, no solamente porque quieren constreñirse y ponerse un membrete que diga investigador empírico, sino porque tienen la intención de formar comunidad, de formar conocimiento a partir de estos métodos. Muy bien. El segundo libro será uno del 2006, ya en materia jurídica específicamente, y se llamará La ley en el mundo real, mejorando el entendimiento de cómo funciona la ley, de Wheeler, Parrington y Hassel. En estos lo que se dice es que para poder pensar las transformaciones, modificaciones de las leyes, de las políticas públicas, lo primero que se tiene que tener es, digamos, un instrumento poderoso de evaluación, de diagnóstico, y que no es más allá de las meras lecturas, digamos, literales o incluso sistemáticas de las normas jurídicas, sino que es a partir justamente de la evidencia empírica, que es, digamos, esta forma correcta de incidir en leyes, en modificaciones legislativas o de políticas públicas. Tenemos entonces como puntos específicos el liderazgo imaginativo de los académicos, el dinero, los financiadores y además también un vínculo con aquellos que están encargados de hacer las políticas públicas. Un siguiente libro será el Manual de Oxford de la Investigación Empírica. Para los que no tienen el desagrado de conocer estos manuales de Oxford, son unos libros de este tamaño, como del tamaño de una caja de cereal. Este trabajo tiene 43 artículos en donde, digamos, se da por parte de Oxford, digamos, el estado de la cuestión más relevante, más representativo de qué va este asunto de la investigación jurídica empírica. Esto apenas se publica en el 2010. Un par de términos que me gustaría rescatar es que hablan de la transición de los estudios de la ley en papel a el estudio de la ley en acción. Digamos que ese sería, digamos, casi la contraportada que tendría ese gran manual de Oxford. Otra vez se están replanteando las reglas y los métodos para hacer comunidad académica. Solamente ya voy a hacer referencia a
un par de obras, una de Epstein y Martin, que se llama Introducción a la Investigación Empírica, publicado en el 2014, y otro que se llama Investigación Legal Empírica, un manual para abogados, legisladores y reguladores, del 2016, de donde se plantean en estos dos libros una especie de ciclo empírico de la investigación en una especie de ciclo, y es, digamos, en donde voy a de la investigación, digamos, sería uno de los primeros pasos, el primer paso de estos estudios, estas investigaciones empíricas. Lo primero que hay que hacer es una pregunta, y esa pregunta tiene que tener dos eslabones. Un eslabón que tiene que tener relación o importancia, relevancia en el mundo, y el otro relevancia pues para la comunidad a la que está dirigido. Sin uno de esos dos espacios de justificación, simple y sencillamente estaríamos tratando de hacer investigación jurídica a la Robinson Crusoe, ¿no? Nada está escrito antes de mí, nadie va a leer esto que estoy yo a punto de escribir. Bueno, pues algunas tesis o algunas tesinas pareciera que no toman en cuenta esto, y si uno va, por ejemplo, a los registros de la biblioteca, pues no va a encontrar, antes se le ponían unos papelitos y decía quién había sacado cuándo los libros o las tesinas. Uno llega a ver tesinas que nunca han sido consultadas en 15, 20, 30 años. El asunto es importancia, relevancia en el mundo, e importancia y relevancia al ámbito en donde uno se quiere inscribir, donde quiere ser leído, donde quiere hacer comunidad académica. Bueno, lo segundo que me gustaría plantear sobre el diseño de la investigación y la pregunta es, digamos, estos parámetros de con quién se está queriendo dialogar. A mí me interesaba el tema de la llamada política judicial, en donde son las relaciones del poder judicial con los otros poderes y también con la sociedad. Y entonces, en ese sentido, bueno, pues yo voy a buscar los textos de aquellas personas con las que quisiera dialogar, con las que quisiera que me leyeran, con las que quisiera compartir espacios de academia. Entonces, bueno, la pregunta que formulé en aquellos años es más o menos así. ¿Cómo es que los países de América Latina, desde distintas concepciones ideológicas y diversos marcos normativos respecto a la independencia judicial, están procesando sus disputas sobre la justicia constitucional? Lo que me interesaba ver era qué está pasando con la independencia judicial en Latinoamérica, y para mi punto de vista, la ley, el esquema, digamos, constitucional y legal de los poderes judiciales no basta para explicar cómo está funcionando la independencia en estos lugares. La teoría, digamos, nos dice que hay múltiples, digamos, explicaciones, lo que nosotros llamaríamos hipótesis rivales, en donde hay algunas que nos dicen la independencia judicial en América Latina vino de fuera, vino a partir de, digamos, el término de estos espacios de dictadura, el reciente ingreso a la democracia de la región, no solamente como espacio geográfico, sino también como poblaciones que tenían los mismos conflictos o que padecían de los mismos males autoritarios, y que tuvieron al mismo tiempo espacios de deuda, espacios de directivas expuestas desde los espacios de financiamiento internacional que les decían: regla número 1 para que yo te preste dinero es construye una institución que se llame Consejo de la Judicatura, que discipline a los jueces, que controle un poco estos asuntos de la corrupción. Y así, digamos, una serie de pasos, como si estuviéramos hablando del consenso de Washington, pero, digamos, de mandatos sobre cómo se construye la independencia judicial. En ese sentido, bueno, si la independencia viene de fuera, o otra hipótesis rival sobre si la independencia era más bien una especie de pacto entre élites, de las élites autoritarias que iban saliendo para no ser juzgadas arbitrariamente como ellos lo hacían por las nacientes democracias. Bueno, pues ponían, digamos, esta especie de candados, independencia judicial y demás cosas para, pues digamos, salvar un poco su situación. En cambio, mi hipótesis era a partir de que la independencia judicial, en tanto su funcionamiento, no solamente en su diseño institucional, su funcionamiento efectivo, se explicaba a partir sí de los marcos normativos, pero también de las incidencias de la ciudadanía en ellos, de la vinculación, de los procesos de acompañamiento, de protesta, de todo eso que hace la ciudadanía con los poderes públicos, en este caso el Poder Judicial, y que eso explicaría el desempeño de la independencia judicial en esta región. Bueno, voy un poco más rápido porque si no, no voy a acabar.
sobre los parámetros de medición. Ya tenemos una pregunta, una posible respuesta, se inscribe con teorías, con teóricos que quisiéramos convivir con ellos en lo académico, que intercambiáramos ideas, y después de tener esa decisión, esa primera decisión, lo que tenemos que hacer es tener parámetros de medición. Antes de ir a un campo de flores a decir cómo es la distribución del color de las flores, lo que tenemos que hacer es hacer una lista, una paleta de colores diciendo yo quiero contar flores blancas, flores rojas, flores amarillas. A partir de que uno ya tiene la decisión de los colores que va uno a observar, uno se asoma y dice, ah, miren, del lado izquierdo están estas, del otro lado están estas otras. Antes de tener estas decisiones no es posible ir a mirar el campo en ese sentido, el campo de flores. Un punto importante de los estudios empíricos es la recolección y la generación de datos. Lo primero que tenemos que saber es que justo no vamos a hacer una investigación de cero, que siempre hay estudios previos, que siempre hay incluso bases de datos de donde nosotros podemos tomar la información y simple y sencillamente la podríamos codificar, analizar desde nuestro personal punto de vista con las decisiones de teoría que hayamos tomado previamente. Lo primero sería ver la existencia de la información. Si ya está la información, ¿para qué vamos a hacer más de ella? El segundo rubro sería la generación de información propia. En ese sentido, bueno, los métodos de generación de información pueden pasar desde los métodos de observación, entrevistas, análisis de documentos. Quedamos, digamos, muy por fuera de encuestas, a veces se pueden realizar, pero eso requiere recursos o incluso experimentos. El asunto de los experimentos, las ciencias naturales, las ciencias sociales, bueno, siempre causa problema. Les platico un caso rápido de un experimento en donde se toman estudiantes de derecho, se les enseña un par de proyectos de una sentencia, a unos se les enseña con una decisión y a los otros, digamos, con el criterio contrario, y entonces, bueno, se contrasta, digamos, la percepción que tienen estos estudiantes de derecho sobre, digamos, un caso simulado, diciendo o presentado como esto es lo que está resolviendo la corte en algún caso hipotético. Bueno, después de este asunto de la generación, hay que tomar, digamos, decisiones importantes. ¿Qué se va a estudiar? En mi caso era independencia judicial, sí, ¿en dónde? En América Latina como región geográfica, pero también, digamos, con historia política compartida. ¿Sobre qué tema? Sobre todos los temas, sobre todo lo que haya hecho las cortes constitucionales, sobre todas las cortes constitucionales. Bueno, hay 17 espacios de justicia constitucional en América Latina, 17 salas de lo constitucional, tribunales supremos, cortes constitucionales, digamos, en manera autónoma, y que de esos 17 casos, digamos, de imposible estudio en esa amplitud de independencia judicial, tendría que tomar un tema, y el cual resultó sobre disputas constitucionales en derechos reproductivos. Esos espacios, digamos, que coincidían ni más ni menos que todavía tenía una lista grande sobre 10 países que habían tenido en los últimos 20 años juicios de justicia constitucional que tenían esa temática de derechos reproductivos. Bueno, hay que hacer otra vez clasificaciones, hay que hacer recortes a la investigación, los recursos, la energía del investigador también van a marcar esto, y hay que hacerlo explícito siempre. ¿Cómo estoy decidiendo que tienen que ser los derechos reproductivos? Bueno, porque en los 90s hubo un par de conferencias de Naciones Unidas, el Cairo, Beijing, que decían que los derechos reproductivos son un derecho sustantivo, pero que también reflejaban un derecho de participación de las mujeres en la conformación de sus leyes, de las leyes que las iban a regir. Y dije, bueno, pues si tienen derecho a participar en la conformación de las leyes, de las iniciativas, de las políticas públicas y también de los juicios. Entonces, bueno, ahí tendríamos este gran espacio para, digamos, enfocar las energías de investigación hacia los países de América Latina que tienen justicia constitucional, que tuvieron juicios en materia de derechos reproductivos, y de ahí todavía a clasificar más, a decir, espacios, independencias judiciales cerradas, intermedias y abiertas, en donde tendríamos, digamos, al menos un espacio de México, Colombia, Brasil, Argentina, de donde tuve que elegir
un par de estos países. Los elegidos fueron México, Colombia, El Salvador. De México estudié 8 casos, de Colombia 5 juicios y de El Salvador otros 4. Después de todas estas decisiones de investigación que me requirieron viajes, entrevistas y demás cosas, tenía que hacer esto que se llama la codificación de los datos, tenía que hacer mi código, tenía que hacer esta especie de paleta de colores en donde yo decía, tengo que ir a observar cosas. Lo que tengo que hacer en la investigación es mirar y decir, encuentro o no encuentro, hay presencia o ausencia de estas categorías que yo voy a encontrar, de la participación ciudadana y de los comportamientos de los jueces en estas materias, en estos juicios. Después vendrá el análisis, que simple y sencillamente se trata de contrastar los códigos que yo ya implementé con mis categorías provenientes de la teoría, observando los casos que yo ya decidí que iba a analizar, sentencias, marcos constitucionales de esos 3 países en solamente los juicios de esa materia. Por último, la comunicación de resultados tendría que ser en el ámbito de las ciencias sociales, en el ámbito específico de la aproximación empírica jurídica, de la forma más simple, más sencilla. Se quitan, digamos, estadísticas, se quitan grandes resúmenes de sentencias que no tienen ningún sentido, ya no se hacen citas de leyes, de marcos normativos, y simple y sencillamente lo que queremos es comunicar los resultados de la investigación. En ese sentido, rápidamente, en 2 líneas, les digo, el caso de El Salvador se trata de un caso de aislamiento sin independencia, de Colombia como una independencia en apertura en proceso, y de México en un caso de intermitencia en esta relación independencia y justicia constitucional y la ciudadanía. Cierro con un par de ideas, otra vez, digamos, haciendo el énfasis en que las reglas y los métodos de investigación, esto es cómo se recopila y cómo se clasifica la información y cómo se comunica, hacen comunidad académica. El asunto de, digamos, las formalidades entre, en este caso, el Departamento de Derecho, la División de Ciencias Sociales y Humanidades, lo que pretenden es darnos una plataforma no solamente para hacer burocracia, para hacer llenado de papeles, para llenar informes, sino que tienen, a mi punto de vista, la pretensión de colocar, digamos, el escenario más propicio para hacer comunidad académica. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Arturo Sotelo Gutiérrez. A continuación, tenemos la participación de la maestra Diana Margarita Magaña Hernández con su ponencia intitulada El discurso penal y criminológico desde la perspectiva de género. La maestra Diana Margarita Magaña Hernández es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, máster en Sistemas Penales Comparados y Problemas Sociales con la Universitat de Barcelona, España, y la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha obtenido el diploma en Estudios Avanzados, DEA, en el programa de doctorado Libertades Públicas y Derechos Fundamentales en la Universidad de La Coruña, España. Es profesora investigadora de tiempo completo en el Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, en el área de concentración de Ciencias Penales y Criminológicas. Ha trabajado en diversas instituciones y asociaciones de la sociedad civil, entre las que destacan Reincorporación Social AC y la Dirección de Estudios en Seguridad, Justicia y Derechos Humanos en la Fundación Rafael Preciado Hernández AC. Ha publicado artículos de investigación y documentos de trabajo sobre derechos humanos, derecho penal y teoría de género en diversas revistas especializadas y en libros colectivos. Pertenece al cuerpo académico Estudios Culturales, Género, Lenguajes y Sustentabilidad, en el cual se llevan a cabo diversas actividades académicas y de investigación relacionadas con la perspectiva del género, como el Seminario de Formación, Estudios de Género y Violencias contra las Mujeres. Actualmente es directora del programa editorial Alegatos del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Con ustedes, la maestra Diana Margarita Magaña Hernández.
Muchas gracias, agradezco al maestro José Zúñiga Alegría por esta iniciativa. Saludo a mis colegas, a la doctora Iris Rocío Santillán Ramírez, al doctor Arturo Sotelo Gutiérrez, y agradezco a todos ustedes su presencia. Voy a permitir leer mi ponencia y aprovechar el tiempo que se me ha asignado y que quiero aprovecharlo muy bien. Voy a hablar sobre la perspectiva de género, ¿no? La perspectiva de género, que es la perspectiva crítica del feminismo en los estudios criminológicos, ha revelado desde hace varias décadas diversas formas de control social informal que se ejercen sobre las mujeres y que restringen y limitan sus condiciones de vida y sus oportunidades sociales. Muchas de estas formas de control social se manifiestan como violencias de género hacia las mujeres. Con el tiempo, estas violencias que habían pasado inadvertidas, que habían sido prácticamente ignoradas y en muchos casos relegadas a los ámbitos privados, han pasado a considerarse, gracias a la lucha y a las campañas llevadas a cabo por las mujeres, como problemas sociales, e incluso han adquirido, algunas de ellas, categoría de delitos. En este marco podemos estudiar lo que está ocurriendo a escala global en lo tocante al acoso y al hostigamiento sexual y otras formas de violencia de género contra las mujeres. Recordarán, no hace mucho, hace menos de 2 años, poco menos, y gracias a las redes sociales en línea y a la masificación de las comunicaciones en Internet, que una cascada de escándalos por conductas sexuales abusivas o inapropiadas del pasado, que sus protagonistas vivieron con normalidad, incluso con sensación de impunidad, emergieron como conductas reprobables capaces de pasarles factura en el presente. Se trató, si recuerdan, de una inusitada tendencia mundial a denunciar acosos sexuales, que comenzó evidenciando hombres poderosos de la industria cinematográfica en Estados Unidos y cuyo impulso parecía no detenerse. Cada día más nombres seguían y siguen saliendo a la luz en diversos países, y no solo en el mundo del espectáculo, sino en las altas esferas políticas, empresariales, culturales, universitarias y también en la vida cotidiana a través de incontables casos de acoso sexual relatados por mujeres que hicieron virales sus historias a través de un hashtag que se llamó y que se llama #MeToo. O mediante iniciativas locales, por ejemplo, en México tuvimos algo parecido, aquí también pasa, ¿no? Y diversas otras iniciativas. Algo cambió en ese momento, y lo que queda claro es que el motor de cambio no había sido solamente las leyes que lo sancionan, ni las penas en los países donde se ha tipificado la conducta, ni siquiera podríamos decir que fueron las políticas de sensibilización o preventivas. Fue al parecer un repentino despertar de la conciencia de las propias víctimas, su empoderamiento, pero sobre todo una nueva arma para combatir, una herramienta que permitió un acompañamiento virtual de las víctimas que les hacía saber que no estaban solas, las redes sociales de la comunidad de Internet. Entonces, lo que estaba cambiando era la respuesta de los otros frente al acoso sexual, que se logró gracias a las redes sociales en línea. Es decir, apareció en la escena de una forma renovada la reacción social contra el acoso sexual, que había estado ausente o cuya presencia había sido intermitente e indefinida. No había bastado que hace más de 4 décadas se consiguiera que el acoso sexual fuera definido social y jurídicamente como una forma de violencia hacia las mujeres. Era necesario que esta conducta produjera una reacción de repudio del público observador. En los términos en los que expresa Howard Becker, el hecho de que un acto sea desviado o no depende en parte de la naturaleza del acto, es decir, si éste viola o no una norma, pero en parte también depende de la respuesta de los demás. Así, una reacción social tan caprichosa y escurridiza hace que la respuesta del público varíe enormemente, de la indulgencia al embate frontal. Estas variaciones suceden a lo largo del tiempo y dependen de muchas variables. Esto explicaría por qué semanas antes de estos escándalos mediáticos sobre acoso sexual solo había tolerancia e impunidad frente a un acto que por tanto tiempo se había considerado normal. Por consiguiente, no podemos esperar razonablemente, ¿no?, que esta reacción social
social se perpetúe en el tiempo. En gran medida, la razón por la que hoy hablamos de acoso y de hostigamiento sexual es porque se ha configurado este nuevo escenario de interacción virtual que incluso es fundamental para entender la dinámica de las recientes manifestaciones multitudinarias de mujeres en varias partes del mundo, que pretenden visibilizar la discriminación y la violencia que viven, como el caso en nuestro país, con la toma de instalaciones universitarias como protesta por los casos de acoso y hostigamiento sexual. A partir de estos movimientos sociales se ha logrado reavivar el debate en torno al problema. Y no solo eso, se ha podido verificar un cambio en la actitud del público frente a estos actos. Basta leer en la prensa internacional sobre las consecuencias que se han dejado sentir de maneras contundentes para algunos de los personajes señalados públicamente como acosadores, al menos en el ámbito de las sanciones informales. Por supuesto que este contexto de interacción social en Internet dista mucho de la idea que Howard Becker tenía en mente cuando escribió Outsiders. Pero el comportamiento de la reacción social parece ser el mismo que el que hace más de 50 años estudiaron los teóricos interaccionistas, que por primera vez ya no centraron el análisis de la desviación en los factores criminógenos que motivan al infractor, sino enfatizaron que tan importante es estudiar a quien infringe la ley como a quienes definen lo que es delito y a los que reaccionan ante él. Tal vez la diferencia es que hoy la reacción social se vuelve más dinámica, se transforma, se polariza en esta vorágine que se llama Internet. No hay duda que en el cambio de la percepción pública hacia una valoración negativa del acoso sexual y otras formas de violencia machista, el rol que están jugando las mujeres es fundamental. Y la fuerza reivindicativa de sus voces nunca había sido tan sonora y masificada como ahora, que depende de un solo clic y que después, por supuesto, se replica en la realidad. Los personajes en este nuevo escenario de interacción virtual se aglutinan en cientos de miles en un mismo posicionamiento político. Levantar hoy la voz se llama hashtag, y los colectivos de mujeres han encontrado en él una nueva forma de activismo, no solo las feministas, sino las mujeres comunes, que gracias a estas plataformas virtuales comienzan a reconocerse, a tomar conciencia y partido, pero sobre todo mujeres en situación de víctimas y sobrevivientes de la violencia de género. Del movimiento antiacoso en el mundo, el hashtag más relevante ha sido el ya mítico hashtag MeToo, que se ha convertido en un símbolo y principal arma de lucha contra el acoso sexual que empuñan estas nuevas mujeres en estas nuevas generaciones, cuyo campo de batalla ya no son solamente las calles, sino las diversas plataformas de interacción en línea. Así, el movimiento antiacoso ha cobrado cada vez más fuerza y ha alcanzado esferas impensables, como lo atestigua el hashtag ChurchToo, que iniciaron monjas de Nueva York que denunciaron acoso y abuso sexual en su propia comunidad religiosa. La comunidad hispana de Internet ya había dado un primer paso desde 2016, un año antes de que surgiera el MeToo, con la iniciativa contra el acoso sexual callejero de la activista colombiana Catalina Ruiz Navarro, hashtag #MiPrimerAcoso, que estuvo acompañado de marchas y manifestaciones contra la violencia a las mujeres en México y en otros países latinoamericanos. También está la versión española del MeToo Cuéntalo, o el hashtag Yo sí te creo, tras la publicación de la sentencia en España del caso de violación de La Manada. Igualmente, fuimos testigos virtuales de una escisión en la opinión pública internacional, incluso de las propias feministas, sobre el tema de acoso. En Francia surgió un movimiento opositor al MeToo estadounidense que hizo público un manifiesto en el que las firmantes decían no reconocerse en el feminismo que representa el MeToo. Estos debates en línea también nos hicieron reflexionar. Si el acoso es una construcción de un fenómeno ajeno a nuestra cultura, como lo expresan las activistas francesas en su caso, es decir, la imposición de un discurso hegemónico del feminismo estadounidense, o si el acoso sexual tiene en nuestros países sus propios marcos y significados. La cuestión, o lo que se empezó a cuestionar, fue ¿por qué preocuparnos por lo mismo que preocupa a las mujeres estadounidenses o europeas, cuando en México y en América Latina tenemos problemas más graves que el acoso sexual, como la proliferación de los feminicidios
o en general la exacerbación de la violencia contra las mujeres. A esta cuestión podemos responder que si el acoso sexual no lo definiéramos simplemente como una conducta inocua, sino como la base de la interacción entre hombres y mujeres que dibuja relaciones asimétricas y desiguales, entonces podríamos visibilizarlo no como un problema aislado, sino como uno de los primeros eslabones que entrelazan la cadena de violencias que viven las mujeres en todo el mundo y en México. Entendiendo que estas violencias tienden a escalar de formas sutiles e imperceptibles a formas explícitas y visibles, y que en pleno siglo XXI conductas como el acoso y el hostigamiento sexual siguen restringiendo y limitando las condiciones de vida y las oportunidades de las mujeres alrededor del mundo, como lo atestiguan esos cientos de miles de testimonios a través de estos vehículos virtuales. Recordemos que el acoso sexual es un término que se acuñó por primera vez en el ámbito laboral, gracias al movimiento feminista norteamericano de los años 60, pero que con el paso del tiempo fue evidente que la jerarquía laboral no es la principal razón de la existencia del acoso sexual, sino solo el instrumento a través del cual se expresa el poder patriarcal. En otras palabras, el acoso sexual es una manera de perpetuar el poder patriarcal. Por ello, su estudio se puede enmarcar en la categoría analítica de la perspectiva del control social y definirlo específicamente como una forma de control político, un control público difuso. Esto es, una forma de control informal que lo que hace es obstaculizar y dificultar el acceso de las mujeres a diversos ámbitos de la vida pública, político, laboral, escolar, el propio espacio público, la calle, el transporte público. Desde la perspectiva de género se ha evidenciado que el acceso a los espacios públicos no se realiza de la misma forma, ni en el mismo número en el caso de los hombres y de las mujeres. La mujer tiene mayores dificultades para acceder al ámbito público, ya sea un trabajo, ya sea una manifestación pública, ya sea una reunión parlamentaria. Parte de estas dificultades serían las sanciones informales que se materializan, por ejemplo, en insultos y agresiones, que tienen como objeto hacerle saber a la mujer que está invadiendo un espacio que no le pertenece. Esas frases que le gritan a uno cuando va manejando, por ejemplo, ¿no? Y que, bueno, ¿no? Vete a tu casa o deberías estar lavando, cosas así, cuida a tus hijos, que ahora, por ejemplo, vemos en la experiencia de mujeres que están incursionando en actividades y espacios tradicionalmente masculinos, como las jugadoras de fútbol, las mujeres que arbitran los partidos o que entrenan equipos. Y entonces, en estos casos, pues nos hemos enterado de diversas formas de discriminación a través de insulto o de descalificación. Entonces, en este caso, el mensaje que subyace es: este no es el sitio para la mujer. Como decía Elena Larrauri, es como el grito de extranjero a tu país. Otro obstáculo más sería la restricción a ciertos lugares y comportamientos públicos a través del control de la reputación femenina, es decir, ese control de definir socialmente a la mujer. Y en tercer lugar se encuentra el control que limita el acceso de la mujer a lugares públicos a través del miedo a sufrir agresiones sexuales. Entonces, en este contexto, el acoso sexual pues se puede definir como una sanción, es decir, es una respuesta negativa a determinados comportamientos que transgreden normas sociales o que no se ajustan, ¿no?, a las expectativas, en este caso, de un determinado género o rol. Entonces, el acoso sexual, como otras formas de violencia de género contra las mujeres, actúa como un mecanismo de control informal público y difuso, como una manera muy efectiva de control atomizado que muchas veces se torna en la autorrestricción del espacio público. Mujeres que en todo el mundo salen a la calle, usan el transporte público, estudian, trabajan, asisten a actos públicos, pero siempre con este permanente resquemor, ¿no?, como si estuvieran pisando un terreno que no es propio. Un buen ejemplo del efecto que tiene la violencia de género en la restricción del espacio público lo vivimos el año pasado. Nos sorprendieron las declaraciones, no sé si recuerdan, de una diputada
por el estado de Veracruz, que propuso un toque de queda para las mujeres a partir de las 10 de la noche, como medida para frenar los feminicidios en la entidad. Escuchábamos argumentaciones de la diputada, las de siempre, ¿no? Culpabilizar y responsabilizar a las mujeres víctimas de la violencia machista, y decía: las mujeres tenemos que cuidarnos y estar todas protegidas, tomar medidas, ser más conscientes de que estamos en riesgo, de que salir a la calle es delicado. Un toque de queda para las mujeres, que no salgan después de las 10 de la noche. Bueno, una extraña idea la de que para proteger a las potenciales víctimas, o sea, a las mujeres, haya que restringirles a ellas, a las víctimas, sus libertades, lo que, por cierto, pues viola el artículo 11 de la Constitución, vulnera el espíritu de la Ley General de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. La diputada decía que las mujeres debían estar en su casa y con sus hijos. Otra vez la idea del espacio, de que el espacio público no es un sitio para la mujer. El mensaje sigue siendo que la mujer al salir se expone, se pone en riesgo. Al final, la única responsable de sufrir una agresión es ella, aunque según las estadísticas son mayoritariamente los hombres los victimarios. Aún así, suena muy descabellada la idea de que sean los hombres los que se queden en casa para que pues, disfrutemos la calle en seguridad. Pero lo raro es que para muchas personas no suena tan descabellado proponer un toque de queda para ellas. Entonces, otra vez, frente a esto, se hicieron presentes las redes sociales. Inmediatamente, gracias, se virilizaron declaraciones, se virilizaron las declaraciones de la diputada, lo que ocasionó pues hashtags nuevamente, ¿no? La noche es nuestra, la calle es nuestra, las mujeres salieron a la calle, se tomaban fotos, pero lo raro es que con estas fotografías también había mensajes de estas mismas mujeres que decían cómo había que salir a la calle si eras mujer, ¿no? Había que cuidarse, había que avisar a dónde íbamos, había que poner la ubicación, había que avisar a dónde vas. Al final, el miedo sigue ahí y el control se ejerce, lo cual pues nos recuerda esa metáfora de Esther Madriz, una criminóloga feminista, que decía: las mujeres en la calle y en la noche son como Bambi en temporada de caza, ¿no? Presa fácil. Y tristemente no es necesario que se imponga un toque de queda, porque el toque de queda es simbólico. Y las mujeres se lo autoinfringen todos los días, cuando prefieren no salir de noche, no andar solas. Aún pues cuidan, ¿no?, su forma de vestir o que dejen un trabajo por miedo. Al final es un elemento muy poderoso porque mantiene a las mujeres en la misma situación de dependencia y de autolimitación. Pero bueno, queda claro, bueno, les quería comentar también el hashtag Mi Primer Acoso, ¿no?, que habla específicamente de acoso en el espacio público. Y lo triste, bueno, este hashtag es de América Latina, es que el acoso, el primer acoso que sufren las mujeres en el espacio público en estos relatos oscila entre los 8 y los 12 años, ¿no? Entonces podríamos decir que construye una diferencia de género en cuanto al espacio público que vive y experimenta una mujer, que vive y experimenta un hombre, y llama la atención que aunque el acoso sexual en la calle es una práctica tan extendida en todo el mundo, pues no se nota, ¿no? Y aunque afecta de manera significativa la vida de un sector poblacional tan importante, pues ha pasado desapercibido por mucho tiempo. Y bueno, para concluir, pues yo les decía al inicio de esta ponencia, me preguntaba si algo estaba cambiando, si los nuevos escenarios de interacción virtual y el nuevo activismo que surge en él está haciendo alguna diferencia. Yo creo que sí. Las redes sociales en línea están marcando un antes y un después en la lucha contra el acoso y el hostigamiento sexual y otras formas de violencia de género. Y la primera diferencia es que se está visibilizando. Y que uno de los elementos más importantes en la historia de los movimientos feministas ha sido los memoriales de agravio, que se convierten en el punto de encuentro y de reconocimiento entre mujeres. En el activismo a través de Internet observamos que las primeras manifestaciones de esta sonada fueron precisamente la recopilación de los testimonios de las mujeres de todas partes del mundo, que parece que han ido conformando una sola voz. Quizá este espacio virtual permita a las mujeres de una vez por todas existir en una comunidad.
existir como una comunidad, superar lo que Simone de Beauvoir planteaba, ¿no? Como la carencia de las mujeres en los medios concretos para congregarse en una unidad que se afirma al oponerse, y podríamos tal vez soñar que el Internet pudiera darnos a las mujeres esos recursos. Y otra reflexión que dejo sobre la mesa es si estos cambios abonan a una ruptura de un paradigma, en la extensión más propia del término, ¿no? La de Thomas Kuhn, en referencia a un conjunto de creencias mantenidas por una comunidad. Como es de suponerse, la quiebra de este orden de ideas trae fluctuaciones en la convivencia entre los miembros de la colectividad y en buena parte de los casos violencia, porque como en cualquier ruptura paradigmática hay una resistencia de los individuos al cambio y al reacomodo o la creación de nuevas líneas ideológicas. Son estos momentos de tensión que desembocan en casos de ilógica y desmedida brutalidad. No estamos en condiciones de afirmar si estamos viviendo un cambio paradigmático en las estructuras patriarcales, pero no cabe duda que la exacerbación de la violencia hacia la mujer puede resultar sintomática. Y podemos ya verificar que en igual proporción que se incrementa el empoderamiento femenino, aumenta la resistencia y la virulencia de la reacción hacia las insumisas, en este caso, las feministas. Frente a las señales de emancipación de la mujer, como estos movimientos feministas en Internet, surgen posicionamientos cada vez más reaccionarios que desde distintos frentes luchan por mantener el status quo a través de la violencia o la amenaza de violencia hacia las mujeres. Gracias. Muchas gracias, maestra Diana Margarita Magaña Hernández. A continuación, tenemos la participación de la doctora Iris Rocío Santillán Ramírez con la ponencia La urgencia de la transversalización de los estudios de género en la investigación jurídica. La doctora Iris Rocío Santillán Ramírez es abogada y criminóloga feminista, licenciada en Derecho por la UAM, maestra en Criminología y doctora en Ciencias Jurídico-Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Durante más de 18 años se desarrolló en el ámbito de la Procuración de Justicia. En los últimos 20 años se ha dedicado a la docencia y a la investigación en materia de violencia en contra de las mujeres. Ha dictado conferencias en diversos foros del país y del extranjero y publicado artículos en editoriales de España, Brasil, Argentina y México. Autora de los libros Violación y culpa y Matar para vivir, análisis jurídico penal y criminológico con perspectiva de género de casos de mujeres homicidas. En 2015 recibió la medalla Omeciguatl, otorgada por el gobierno de la Ciudad de México por sus contribuciones en materia de derechos humanos de las mujeres. Actualmente es profesora investigadora titular en la UAM Azcapotzalco, es investigadora nacional, forma parte del grupo de trabajo de la alerta de violencia de género de la Ciudad de México y miembro del número de la Academia Mexicana de Criminología. Con ustedes, la doctora Iris Rocío Santillán Ramírez. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Pues muy complacida con esta propuesta que hizo nuestro jefe de departamento. Una gran oportunidad de compartir con mis colegas y compañeros esta mesa de trabajo. Hago dos comentarios respecto a la exposición de mi compañera y amiga Diana. Existe el Me Too UAM, ¿no? Tristemente, y pensaba yo de cuántas jefas de departamento ha habido. Antonio, ¿tú sabes? No ha habido, ¿verdad? Una sola. No ha habido todavía. Y son estos controles sociales que existen en estos espacios que no se ven, ¿no? Pero que ahí están finalmente. Bueno, leo rápidamente también yo para cortar mis tiempos. En los últimos 2 años se ha visibilizado a nivel global un grave fenómeno, la violencia de género en contra de las mujeres, es decir, la violencia que se ejerce en su contra en razón de su sexo y de la construcción social de su género, basada en ideas míticas relacionadas con la inferioridad femenina y la superioridad masculina.
Este tipo de pensamiento mítico queda más claro si recordamos el trato que recibían hace décadas las personas de piel negra. Bueno, no sé si recibían o siguen recibiendo en realidad. Las personas de piel negra, condición que las dejaba vulnerables frente a las personas de piel blanca, quienes se creían superiores y en razón de esto les esclavizaron de manera legal. Por siglos se les privó de la libertad y de otros derechos hoy reconocidos como universales, por el simple hecho de tener un color de piel distinto al blanco o rosado. Cuando vemos películas como El color púrpura, 12 años de esclavitud o Historias cruzadas, difícilmente negamos nuestra empatía con quienes sufren el dolor que provoca la discriminación, porque comprendemos que, en el fondo, hay una negación de su dignidad y, por tanto, de su humanidad. Desafortunadamente, esta empatía no se da en el caso de las mujeres o de otros grupos que han sido construidos socialmente como vulnerables y que ni siquiera son vistos. Si son vulnerables es porque la discriminación en su contra es sistemática y estructural. Hace 20 años, en el año 2000, en la sala hoy nombrada Agustín Pérez Carrillo, en lo personal tuve un afortunado encuentro con una epistemología y metodología novedosas aplicadas al ámbito de la criminología, el derecho penal y la sociología jurídica, gracias a 2 cursos impartidos en torno al Máster Internacional de Sistemas Penales. Ay, ¿dónde quedó mi hoja? Creo que no sé, no lo copié, pero bueno, les platico. En torno al Máster Internacional de Sistemas Penales Comparados y Problemas Sociales. Y ahí me dieron clases dos grandes académicas. Una es Encarna Bodelón, que es de la Universidad Autónoma de Barcelona, una filósofa jurista feminista, y otra, mi querida maestra, la doctora Elena Saola, una antropóloga mexicana, quien escribió el libro, una de muchos libros, pero su obra que a mí me impactó muchísimo en aquel entonces fue El delito de ser mujer, en donde ella, en una investigación a finales de los 90, llegó a la conclusión de que a las mujeres homicidas se les sancionaban con penas mucho más graves que a los hombres homicidas, a pesar de que las circunstancias eran totalmente distintas. La mayoría de ellas en realidad habían actuado en legítima defensa o un estado de necesidad inculpante. Esto fue para mí fue muy impactante este encuentro. Y también analizaba yo que en los estudios universitarios nos habían enseñado, nos habían hecho leer a Althusser, a Marx, ¿no? Estas obras que nos crearon conciencia de cómo hay una desigualdad cuya base es la economía, ¿no? Y eso parece quedar muy claro. No así la desigualdad que está presente por cuestiones de género. Y entonces esa desigualdad lo que ha provocado son casos terriblemente terribles como los casos, el juez Porky, que ahorita voy a ahondar un poquito más, o el de Abril Pérez. ¿Se acuerdan este caso de esta mujer que, estando dormida, el marido la golpeó y que dijo el juez, pero si no hay tentativa de feminicidio porque el BAD es un instrumento de juego y no es un arma mortal? O sea, terrible, ¿no? O enterarnos del absurdo razonamiento de la Fiscalía del Estado de México, que encuadró la violación, tortura y muerte de Fátima, una niña de 12 años, como homicidio en razón de que el Ministerio Público ignoraba si tenía ya su periodo menstrual, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones encontramos entre los jueces cuando no tienen esta base teórica de los estudios de género. Las erráticas resoluciones por parte de jueces mexicanos han sido una constante, como evidencia la organización internacional Women's Link Worldwide, la cual anualmente desde 2009 premia a las mejores decisiones judiciales que hacen retroceder la equidad de género. Las autoridades mexicanas han sido nominadas en 12 ocasiones y recibido el premio Garrote público en 3. Es decir, anualmente convoca a esta organización a que a nivel internacional se envíen las peores decisiones judiciales y se premia. Hay un premio oro, un premio plata y un premio bronce y un premio público que es el que más likes tiene. A continuación se presenta una breve descripción de los casos.
En 2010, por ejemplo, hubo una... la instancia fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos y fue por el caso de doña Ernestina Asensio Rosario. No sé si algunos de ustedes lo recuerden, una mujer indígena en Zongolica, Veracruz, quien la encontraron todavía con vida, un sobrino. En su lengua le dijo, fueron los militares, y murió. Cuando le hacen la autopsia a esta señora, encuentran que fue violada sexualmente por vía anal y vaginal. Y sin embargo, a los pocos días de la muerte, salió el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, diciendo que doña Ernestina se había muerto de gastritis. Y el presidente de la CNDH avalando ese dicho tan terrible, ¿no? Una burla. En 2011, la autoridad que fue propuesta fue el juez cuarto de lo penal en Baja California. Este fue el caso Leslie. El juez condenó a una joven de 19 años a 23 años de prisión por el delito de homicidio agravado por parentesco, a pesar de tratarse de un aborto espontáneo. Imagínense, 19 años. En 2012, la autoridad propuesta fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fue nominada por declarar legales las reformas realizadas en las constituciones de los estados de Baja California y San Luis Potosí para establecer que la vida inicia desde el momento de la concepción, no vulnera la Constitución Federal. Si ustedes recuerdan, a raíz de la denominada Ley Robles, que fue justamente la legalización de la interrupción del embarazo, hubo como un efecto boomerang, porque varios estados de la República empezaron ya inclusive a reformar su legislación para que ni siquiera pudieran abortar las mujeres que habían quedado embarazadas como efecto de una violación. Y algunas otras, como el caso de Baja California y San Luis Potosí, inclusive hicieron reformas en su constitución, ¿no? Para frenar este derecho, para negar este derecho. Otro caso es el del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán. En un caso de violación y prostitución en contra de una menor de edad, este tribunal condenó al agresor solo por el último delito, o sea, por prostitución, al considerar que la víctima, quien había sido violada desde los 8 años de edad, en su interrogatorio no fue precisa en describir la manera como fue violada, por lo que a su parecer no se acreditó la violación, o sea, desconociendo, ¿no?, justamente el contexto en el que se da este tipo de delitos y las repercusiones que tiene en la víctima. En 2014, el juez propuesto fue el juez 52 de lo penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Fue el caso Karen Sánchez Gochi. El juez condenó por homicidio calificado al culpable de un hecho que encuadraba en el tipo penal de feminicidio, por entender que el condenado no era un sujeto peligroso para la sociedad. Ese mismo año también estuvo nominado el juez 68 de lo penal del Tribunal Superior de Justicia con el caso Yaquiri, ¿no? Este caso que ya sabemos, ella se defiende la violan entre dos hermanos, después uno de ellos intenta matarla y ella se defiende y lo mata. El juez la encarcela a ella por homicidio calificado. En este caso se llevó el juez el premio Garrote Público. Luego otro juez en ese mismo año, 2014, un juez de paz y conciliación indígena de Chiapas, es un caso de una niña tzotzil, Roxana, de 14 años, fue detenida y multada por 24,700 pesos por el juez, tras decidir abandonar a su marido, a quien le fue vendida, y regresar con su familia. La menor estuvo privada de la libertad hasta que la familia pudo reunir el dinero. El siguiente nominado fue el juez segundo de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, de una desprotección de niña vendida. La jueza ordena reintegrar a sus progenitores a una niña cuyo padre y madre intentaron venderla para pagar una deuda. En 2015 fue el tribunal colegiado en materia penal y administrativa del 14 circuito. Fue el caso Gretel, que lo vimos en clase. Esta chica que el tipo le corta la yugular, se está desangrando, llega al hospital y le salvan la vida porque le cosen rápidamente. Y además este tipo era chef
¿no? Utilizó un cuchillo de 30 centímetros y aún así la jueza dijo que no era tentativa de feminicidio y que pues que si no le daba vergüenza meter a este pobre muchacho a la cárcel, si ella nada más le habían dejado ahí unas cicatrices pequeñitas, ¿no? En 2016 el nominado fue el juez 42 de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. El juez ordenó quitarle a una mujer la custodia de su hijo porque ésta no cumplía con el rol de madre tradicional. Su error de esta mujer, ¿no? Su delito era española y que se había retratado en topless, ¿no? Y entonces el marido presentó esa foto y pues el juez dijo que esta es una mala madre, una mala mujer. Entonces se llevó también el premio Garrote Público. En 2017, el juez tercero distrito del séptimo circuito en el estado de Veracruz es el juez Porqui, ¿no? Este juez que liberó a uno de los acusados por no violación, era pederastia, pero bueno, diciendo que no se acreditaba el delito, que si bien le había metido 3 dedos por la vía vaginal, pues su intención no era lasciva, no tenía fines sexuales, entonces los liberó. Le costó el cargo al juez, por fortuna. En 2018 el Tribunal Superior de Justicia también estuvo nominado. Ganó el premio Garrote por este caso. Una mujer que buscaba que el padre de su hijo pagara la pensión alimenticia le contó a la esposa del progenitor la situación. La actual esposa la demandó por daño moral. El tribunal condenó a la mujer por haber roto la armonía y la dignidad del matrimonio sin considerar en ningún momento el interés superior del niño. No en vano la Corte Interamericana incluyó en la sentencia de Campo Algodonero dictada en contra del Estado mexicano la obligación de continuar implementando programas y cursos permanentes de educación y capacitación en derechos humanos y género, perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y homicidios de mujeres por razones de género y superación de estereotipos sobre el rol de las mujeres dirigidos a funcionarios públicos. Derivado de esto, en mayo de 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la quinta resolución en el mismo sentido, conformando la jurisprudencia 22-2016 que obliga a las y los juzgadores a juzgar con perspectiva de género para garantizar la justicia en condiciones de igualdad. Como se observa, a pesar de este mandato legal, las y los juzgadores son omisos de aplicar la metodología, no solo porque ignoran cómo hacerlo, sino sobre todo porque se resisten a aprender cómo hacerlo. No basta citar las leyes y tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres. Se requiere tener la sensibilidad y los conocimientos teóricos básicos que da la teoría de género para juzgar con perspectiva de género y garantizar de este modo el acceso a la justicia de las mujeres. Esta metodología facilita también a entender el enfoque diferencial y de derechos humanos que nos reconoce a todas las personas como igualmente diferentes, con lo cual no solo se garantiza el derecho de igualdad y no discriminación, esencial para el acceso a la justicia, no solo a las mujeres, sino a otras personas tradicionalmente discriminadas y violentadas. Estoy convencida que la única forma de erradicar la violencia presente en todos los espacios, incluyendo el universitario, y aquí presento la otra lámina, incluyendo el universitario, es quitarnos el ente patriarcal con el que miramos y analizar los problemas desde un paradigma distinto, que incluya a la mitad de la población a quien materialmente no se les ha reconocido como humanas. Estas fotografías son de unos carteles de un ejercicio que hicimos hace un par de semanas. Hubo una serie de actividades con la titular de la UGEDIS, quien nos solicitó el apoyo del Seminario de Estudios de Género y Violencias contra las Mujeres, y entonces al final de este ejercicio las y los estudiantes se acercaron a manifestar pues la violencia que existe, ¿no? Que a veces no se ve, o a veces la ejercemos las profesoras, los profesores, y la hemos ejercido por tanto tiempo que no hacemos conciencia de cómo afecta en la vida de las y los estudiantes. Entonces, ya pasamos un documento, ¿no?, a las autoridades con todas estas denuncias, ahí sí con los nombres. Aquí
No me atreví a dejar los nombres, no vaya a ser que me vayan a querer demandar o denunciar por discriminación, como ya pasó, ¿no? Tengo una denuncia por discriminación, no por difamación, como alguien está informando, ¿no? Justamente por pues decir, ¿no? lo que me parece que no es correcto dentro de la institución. Ya terminé. De aquí deriva la necesidad de que las universidades y quienes hacemos investigación jurídica abonemos en este tipo de conocimiento que tradicionalmente han sido de carácter androcentrista, es decir, mirando solamente desde la mirada y experiencia masculina hegemónica. Mucho se ha avanzado al respecto en la investigación criminológica, en materia penal y laboral, no así en otras áreas del derecho en las que se hace indispensable mirar el impacto diferenciado de las normas en razón del género de las personas y proponer las formas de eliminar estas prácticas discriminatorias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Iris Rocío Santillán. A continuación vamos a dar inicio a la ronda de preguntas y respuestas. Voy a dar lectura a las preguntas y posteriormente me acercaré a su mesa para entregar las tarjetas correspondientes para cada uno de los ponentes. La primera pregunta va dirigida al doctor Sotelo y dice: ¿qué es la investigación empírica? La siguiente pregunta va dirigida a la maestra Diana Magaña. Los movimientos #MeToo, desde su formación jurídica y criminológica, ¿son legales o legítimos? Otra pregunta para el doctor Sotelo: ¿Cómo protestan desde la Academia de Investigación contra la Violencia de Género y Controles Sociales? Pienso en las alertas de violencia de género que no se activan. Saludo a las y el ponente, felicito que los temas de género y derechos humanos estén presentes en este simposio. Preguntas para la doctora Iris y la doctora Margarita. ¿Qué piensan sobre la reforma de quitar el tipo penal de feminicidio del Código Penal? Para la maestra Diana Margarita Magaña, ¿qué medida de control hacia los hombres propondría para disminuir la violencia a la mujer? Para la doctora Iris, de su alumno Juan Salazar, con base a su experiencia como investigadora y académica, ¿considera que en la UAM Azcapotzalco se tienen y aplican adecuadamente protocolos para prevenir y combatir y sancionar la violencia que reciben las compañeras por parte de los profesores? Y por último, esta es abierta para quien desee responderla. El tema es el acoso sexual. ¿Qué opina usted de los feminicidios en Ciudad Juárez? Asesinadas mujeres y jóvenes. Las mujeres que son levantadas rumbo a sus trabajos, en específico a las maquiladoras de Ciudad Juárez. Y la última es comentario: el oficio más antiguo del mundo de la mujer es mantener, es ser discreta, guardar silencio ante los hombres. He dicho. Gracias. Hacemos de izquierda a derecha. Primero, si quieres comienza. Sí. Gracias. Bien, pues tengo un padecimiento del mal del tesista, que cuando uno empieza a hablar de su tesis no para de decir, y etcétera, etcétera. Se pueden haber perdido algunas ideas que me hubiera gustado resaltar un poco más, pero bueno, a ver, quizá lo que quiero que quede claro es que la investigación jurídica empírica es, digamos, una rama de las aproximaciones de las ciencias sociales, dentro de ellas las del vertiente jurídica, y que tienen, digamos, la característica de ser empíricas. No son analíticas, no son meramente gramaticales
o lógicas, ya se habló acá un poco de estas aproximaciones más formalistas del derecho, sino que tiene que ver con la base de la empiria, de esta información a la que nos vamos a acercar y que vamos a, ya sea a generar, a retomarla, y que la vamos a registrar, codificar y reportar bajo ciertas normativas que se comparten básicamente con las ciencias sociales, con la psicología social, con la sociología, con la economía, con la antropología. Todas ellas tienen, digamos, este asunto de tomar decisiones, hacerlas explícitas, decir cuánto dinero se tiene, cuánto tiempo se tuvo para la investigación y poner, digamos, en ese sentido, el énfasis en la generación, registro y comunicación idónea de los resultados a partir de estas reglas compartidas con otras ciencias de corte empírico. Quizá la clave está en que la información es distinta del dato de investigación, en donde una sentencia, una constitución, una ley es una información, pero que el dato que nos sirve a la investigación es lo que vamos a nosotros a aportar, tiene que estar cruzado por la teoría y que tiene que estar, digamos, procesado a partir de los códigos propios que nosotros generemos, de decir, aquí hay independencia judicial, aquí no hay participación ciudadana, aquí sí hay respeto al derecho de las mujeres o no. Digamos, esa sería la primera parte sobre la investigación empírica, sobre este relato de Italo Calvino de cómo voy a ir guardando, en qué cajón, en qué carpeta, en qué momento voy a pensar que ya tengo la suficiente información para empezarla a traducir, a codificar en explicaciones sobre, digamos, causas o descripciones válidas y conformar una tesis, un libro o un cuento en el caso de Italo Calvino. Bien, sobre, no sé si lo de las alertas de violencia de género, hay ahorita un par de juicios en la Suprema Corte de Justicia sobre omisión legislativa en el caso de Veracruz, que es en donde yo participé, en donde se está tratando de dilucidar, a decir de digamos, el engrose donde se tiene por atraído ese caso. Esto es, se lo quitan a los colegiados de Veracruz, lo va a resolver la Suprema Corte, en donde se dice que es de importancia y trascendencia justamente para saber cuál es el alcance de las alertas de violencia de género, si son vinculantes o no, si los contenidos sí, si la forma esta como de una especie de control de constitucionalidad en sede administrativa, porque era la Secretaría de Gobernación la que emitía y la que dictaba, la que decía que el Código Penal de Veracruz es inconstitucional al no prever la despenalización al menos parcial del aborto. Todas estas cosas, bueno, pues están por verse. Uno de los amparos los estuve yo asesorando a una organización de allá de Veracruz, entonces, bueno, pues uno por ahí tiene, esperemos que mejor suerte que el otro, en donde lo que yo estoy pensando es que justamente la vía de las alertas de violencia de género son una vía jurídica, no vinculante, que no se tiene que confundir justamente la forma en la que se toma la palabra, la vía jurídica que se está tratando de implementar, no es un amparo, no es una acción de inconstitucionalidad, sí es una vía jurídica que tiene sus propios alcances, que es emitir recomendaciones. Esa es, digamos, la vía. El otro asunto es el contenido que se lleva en el discurso de las alertas, de los informes que se generan, ya sean por feminicidio o en el caso de Veracruz por agravio comparado. Esos sí son los vinculantes. Son principios constitucionales, principios convencionales, bajo incluso sus intérpretes de la Corte Interamericana, de la Suprema Corte, que nos apuntan en una progresividad de los derechos hacia al menos la despenalización parcial del aborto en Veracruz en ese caso, y en otros espacios también, digamos, ya pues como efecto de un criterio que se conforme ahí en la Suprema Corte. Bueno, al respecto, bueno, las preguntas, bueno, pues las englobo en una misma.
en el discurso de la criminología, y hablo específicamente de la criminología ya crítica, esta criminología de corte sociológico, se toman distintos marcos de referencia teórico, distintas herramientas de investigación. Tal es el caso de la perspectiva del control social. Y la perspectiva del control social permitió, ¿no?, desde entonces, pues poder visibilizar que el control penal no es, ¿no?, es lo que subyace, pero hay algo más detrás de él. Que sería el control informal. De lo que trata la ponencia que yo les traje el día de hoy fue precisamente del control informal, de ese control que de alguna forma nutre al control formal, y creo que se complementó muy bien con la ponencia de mi compañera Iris, ¿no?, que trató la parte formal, en donde vamos a ver que son los mismos discursos, los mismos mensajes que después se formalizan, ¿no?, en este caso, pues a través de decisiones de jueces, pero son los mismos prejuicios y las mismas ideas, ¿no? En lo tocante al acoso sexual, lo que me interesaba a mí era hacer ver cómo algo está transformándose, al menos en la forma en que estamos observando al acoso sexual, que parecería que no es importante, pero es importantísimo, lo que llamamos la reacción social, que el público empiece a reaccionar de manera negativa, valorativa negativa sobre estos actos, antes de que llegue el control penal. Es algo previo, y es muy importante porque el hecho de que esté la norma penal no significa que haya reacción penal, que haya reacción social. Tienen que estar juntas, ¿no? Hay muchas cosas que hacemos, no sé, compramos piratería o compramos en la vía pública, a pesar de que está prohibido. ¿Por qué? Porque no compatibilizamos la reacción del público, lo que el público opina de ese acto y lo que está en las normas penales. Entonces, para mí era muy importante para mí la verdad fue toda una revelación. Yo soy de otra generación donde no había internet, y cuando uno sufría acoso u hostigamiento sexual, lo único que podía llegar a tener es pues una palmadita de las compañeras que le decían, pues así son las cosas, y mejor ni denuncies, mejor ni digas nada, porque o te van a reprobar, o te van a echar del trabajo, o te vas a meter en problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque no existía, o al menos no se hacía presente la reacción social. Ahora, a través de estas plataformas en línea, lo que vemos es que resurge, ¿no? Resurge un problema que existía, que ha existido siempre, que ya había sido incluso definido socialmente como un problema y jurídicamente en algunos casos como delito en algunos países. Entonces, la idea aquí es precisamente dar cuenta de la importancia de este nuevo vehículo. Decía una de las preguntas si esto será legítimo o legal. Estamos hablando del control social. Estamos hablando de que ahora, cuando se acusa de acoso en las redes sociales en línea, vemos que la respuesta del público pues es dura, ¿no? Y vemos una serie de sanciones informales que van desde el escarnio, ¿no?, al enojo, igual, ¿no?, el aislamiento. Vemos que afecta, porque las sanciones son sanciones, no porque sean informales, no son sanciones sociales. Claro, mucho antes de que llegue una denuncia formal, mucho antes de que llegue una sentencia, pero aquí lo que estaba yo tratando de evaluar era la reacción. Y vemos que esa reacción está surgiendo. Como les decía, es muy escurridiza la reacción, va y viene, depende de muchos factores, de muchas cuestiones, de muchas variables. Entonces, pues ahora lo que queda es hacer un trabajo sostenido, ¿no? Reforzarlo, hacerlo visible y no soltar lo que se ha ganado. Entonces, eso es un trabajo de la sociedad. Entonces, el discurso iba en ese sentido. Y creo que se complementó muy bien, ¿no?, con la ponencia de Iris, que entonces vimos que esos mismos prejuicios, que esas mismas sanciones se formalizan, ¿no? Se formalizan en forma de sentencias, por ejemplo, los casos que nos narró Iris, ¿no? Entonces, espero que con eso haya dado respuesta. Muchas gracias. Quiero contestar esta de los protocolos, o sea, ¿qué es lo que sucede al interior de la universidad? Bueno, yo creo, y también está ligado con esto, que no es que sea el oficio más antiguo, sino más bien es el mandato más antiguo del mundo hacia la mujer, mantenernos calladas, ¿no? Creo que nos han querido silenciar desde siempre, y el hecho de no quedarnos calladas es lo que ha puesto en la agenda universitaria y en la agenda nacional y global
justo el tema de la violencia de género contra las mujeres o violencia machista. Y yo creo que nuestras autoridades están frente a lo que está sucediendo en la UNAM, pues ahora sí que están poniendo a remojar sus barbas. Entonces, déjenme decirles que en colegio académico, por ejemplo, hay un mandato para revisar toda la legislación universitaria y transversalizarla con perspectiva de género. También ahí está el reglamento de alumnos, ¿no? Que parece muy limitado porque solamente se sanciona la violencia física y no otro tipo de violencias reconocidas por ejemplo, en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Entonces, vienen cambios importantes. Ahora, también, por ejemplo, que también está relacionado con esto de, bueno, ¿qué es lo que hacemos las académicas, los académicos, ¿no? O sea, con este conocimiento de género y cómo incidimos. Déjenme decirles que, por ejemplo, una cuestión que estamos, yo participo en esta comisión de género para ver justamente qué políticas o qué es lo que vamos a hacer para modificar, para erradicar la violencia que aquí está, ¿no? A veces no la sentimos, pero sí está. Y por ejemplo decimos, bueno, ok, reformamos el reglamento de estudiantes y los profesores y las profesoras, ¿no? O sea, libres. Ayer salió la nota periodística de cómo en la UNAM el sindicato es un problema para poder aplicar los protocolos de género, ¿no? Entonces, necesitamos hacer un cambio completo. Por eso, en el tema del feminicidio, pues es terrible que quieran desaparecerlo, ¿no? Porque visibiliza y además necesitamos aprender a distinguir el homicidio del feminicidio. Qué pena el señor Hertz, ¿no? Que no es un poco como lo de la política esta, ¿no? O sea, el toque de queda, que se queden las mujeres guardaditas y así no pasa nada. Entonces, como son unos inútiles, ignorantes que no leen, no quieren aprender ¿qué es el feminicidio? ¿Cómo que por razones de género? Entonces, para facilitarle a las autoridades, entonces mejor quitamos el tipo penal. Entonces, y lo último en cuanto a las alertas de violencia de género. En el caso de la Ciudad de México, es una pena porque realmente ha sido, como en muchos otros casos, simulación. Es una pena porque a veces estamos muy esperanzadas de que las titulares llegan, que tienen una biografía de lucha por las mujeres y llegan y el poder las absorbe y ahí terminó. Es una pena. Gracias.